Saludos, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela. Hoy es 24 de enero de 2017 y quiero conversar hoy sobre José Antonio Páez. Bueno, el chavismo dice que el hombre nunca llegó a la luna, que los propios gringos tumbaron a las Torres Gemelas y que Mao Zedong fue un gran héroe. Con semejantes barbaridades, cabe sospechar que lo que los chavistas dicen sobre José Antonio Páez, pues entonces no es de confiar. Para los chavistas, Páez es el gran lobo feroz del siglo XIX, al punto de que Chávez llegó a decir que Páez no merecía estar en el Panteón Nacional. Bueno, a mí me parece que el catire Páez, el centauro de los llanos, merece una defensa frente a tanta injuria chavista. Es un hecho curioso que Daniel Oliari, el lugarteniente irlandés de Bolívar, que luego escribió una biografía del Libertador, contaba que los legionarios británicos tenían que enseñar a Páez a comer con un tenedor. Pero al final de su vida, Páez era un hombre refinado que tocaba el piano en Nueva York y había viajado por Argentina, por Perú, por Panamá, por Francia, y que había recibido honores de todo tipo. El aprender a comer con cubiertos y tocar un instrumento refinado como el piano no es algo trivial. Estos detalles representan, como bien lo postulaba el sociólogo Norbert Elias, pues representan un proceso civilizatorio. Y ese proceso civilizatorio no solo se dio en la vida de Páez, porque es que a medida que él mismo se civilizaba en su vida, él también civilizaba a Venezuela como nación. Páez venía de la barbarie de los llanos venezolanos. Defendiéndose de un atraco, Páez dio muerte a los bandoleros que lo venían a atracar en su adolescencia, y entonces Páez tuvo que convertirse él mismo en un forajido en los llanos. Y tal como él mismo cuenta en su autobiografía, él estuvo al servicio de un capataz en una hacienda. Este hombre era un negro inmenso de nombre Manuelote, quien, según parece, quiso vengar en el joven Páez todas las injusticias de la esclavitud. Los vejámenes de Manuelote, no obstante, parecieron fortalecer a Páez como un hombre rudo y duro, y para el momento en que Venezuela caía en el caos de la guerra de independencia, pues ya Páez estaba convertido en un caudillo con una legión de temibles llaneros a su mando. Bolívar terminó por entender que para ganar la contienda militar contra el general español Murillo, no le bastaba con emplear soldados convencionales. Bolívar requeriría del servicio de los llaneros y de sus lanzas al mando de Páez. Entonces en 1818 el Libertador acudió a Páez para persuadirlo de que se le uniera bajo su mando. Previamente, algo similar había hecho Santander, pero Páez, el llanero indómito, no tenía agrado por este señorito citadino neogranadino, Santander. Entonces Páez amenazó a Santander con matarlo por la osadía de pretender que un llanero fuese su subordinado. Bolívar, como Santander, también era un señorito citadino, pero el Libertador supo ganarse el agrado de Páez y sus hombres haciendo las cosas rudas que hacen los llaneros. Por ejemplo, participó con otros llaneros Bolívar en una carrera de natación con las manos atadas, y al ver aquello, pues Páez dijo: nada, este es mi hombre. Entonces empezó así una relación de cooperación entre estos dos personajes dispares, Bolívar y Páez, que a la larga esta relación pues resultó bastante fructífera. Como se sabe, Páez derrotó a los realistas españoles en la famosa batalla de las Queseras del Medio, la famosa batalla esa de Huelva Caras, y luego contribuyó al triunfo definitivo en Carabobo junto a uno de sus lugartenientes, el famoso Negro Primero, que está en los billetes ahora. A regañadientes, Páez era subordinado de Bolívar y el Libertador sabía que nunca podría controlarlo por completo, pero con suficiente destreza, pues Bolívar utilizó el bravío del llanero a su favor. Bueno, hasta ahí todo va bien. Pero en el catecismo chavista, pues Páez fue el gran traidor de Bolívar y su sueño de integración americana.
A partir de 1826, Páez conformó el movimiento de la Cociata, con la intención de separar a Venezuela de la Gran Colombia. Ciertamente la forma en que Páez obró, sobre todo en este contexto, fue muchas veces traicionera. Por ejemplo, Páez se reunió con Bolívar en 1827 para solventar la crisis secesionista y mantener unida a Colombia, pero muy poco tiempo después, Páez irrespetó el acuerdo con Bolívar y terminó por separar a Venezuela de todas formas. Pero hay que aclarar algunas distorsiones chavistas, porque es que lo cierto es que ni los neogranadinos ni los venezolanos querían estar unidos en un solo país. La Gran Colombia se conformó por insistencia de Bolívar en contra de los deseos de casi todos sus seguidores. La Gran Colombia era un país inviable, las vías de comunicación eran precarias, los liderazgos eran regionalistas y la población tenía su identidad nacional, no la identidad nacional como la Gran Colombia, sino cada país, es decir, la de Venezuela, la de Nueva Granada o la de Quito, tenían esas identidades nacionales muy asentadas. Entonces, quizás Páez pudo haber obrado con un poco más de decoro y ser menos traicionero, pero al final resultaba inevitable que ese castillo de naipes que era la Gran Colombia, pues se terminara por derrumbar. En la separación de Venezuela, Páez actuaba como el llanero semisalvaje que siempre caracterizó a su personalidad. Pero a partir de 1830, ya como presidente, Páez demostró que el proceso civilizatorio sí transformaría su personalidad y su país. Bueno, sí, es verdad, seguía siendo un caudillo, pero al tener la banda presidencial, empezó a organizar el Estado. Páez hizo notables esfuerzos por modernizar a la sociedad venezolana en la burocracia, en el comercio, el ejército, el laicismo. Con la intención de estimular la economía, Páez hizo algunas cosas a rajatabla que terminaron por ser muy contraproducentes. Por ejemplo, una ley que en 1834 era demasiado flexible con la usura y el latifundio y al final esto terminó por causar grandes estragos en Venezuela. Pero yo diría que más allá de eso, en líneas generales, la Venezuela ya completamente independizada que presidía Páez, pues arrancaba con buen pie. Seguramente el aspecto más destacado de esta fase de la carrera de Páez fue su respeto a la alternancia del poder. Y esto es algo en lo cual Chávez y sus seguidores son bastante deficientes. Progresivamente, Páez dejó de ser el caudillo que gobierna a sangre y fuego con reparto de botín y más bien se convirtió en el estadista que obedece la voz de las urnas. Bueno, aún sí cabe admitir que el voto en el siglo XIX era muy limitado. Pero en fin, Páez cedía el poder cuando perdía una elección y eso es lo que un estadista debe hacer. En las elecciones de 1834, su apadrinado, el general Carlos Sublet, perdió las elecciones frente al civil Vargas y Páez admitió la derrota sin pataleo y se retiró a sus aposentos en los Hatos en los Llanos. Es verdad que durante ese periodo hubo algunas crisis, en vista del creciente problema del latifundismo y de la ley que favorecía a la usura, pues en 1835 Vargas fue depuesto en la llamada Revolución de las Reformas, que estaba al mando del caudillo Santiago Mariño. Si bien había algunas legítimas razones de descontento social, cabe sospechar también que en aquella revuelta influían mucho más las aspiraciones personalistas de Mariño y también de los monagas, pero sobre todo de Mariño, que era un caudillo que ya desde los días de Bolívar destacaba por su enfermiza ambición. Páez volvió a la vida pública para ir al rescate del hilo constitucional. Organizó una campaña militar para restablecer a Vargas en el poder, aun si este no había sido su preferido en la elección de 1834. A mí me parece que esto dice mucho de la integridad de Páez. Bueno, eventualmente, siempre dentro del hilo constitucional, Páez volvería a ser presidente en 1839. También Páez fue bastante tolerante con la prensa que fieramente lo adversaba. Los liberales, con Antonio Leocadio Guzmán a la cabeza, en 1840 empezaron a publicar El Venezolano. Eso era un periódico severamente crítico con el gobierno de Páez. Páez envió al exilio a los conspiradores de la Revolución de las Reformas,
pero nunca atentó contra la libertad de prensa. Como buen estadista, Páez no aceptaba que lo atacaran con las armas, pero toleraba que lo atacaran con las letras. El llanero Páez había ganado fama manejando lanzas y siendo un hombre aguerrido, pero a medida que se iba civilizando, aprendía el arte de la negociación. Por ejemplo, para pacificar a un bandolero realista desatado, pues Páez hizo una alianza de compadrazgo con él, bautizando un hijo. Y buscando consenso para mantener la gobernabilidad de Venezuela, él respaldó a José Tadeo Monagas, que antes le había adversado en la revolución esta de la reforma, pero en fin, aún así lo apoyó en las elecciones de 1847. Pero lo triste es que a medida que Páez iba dirimiendo su caudillismo y se iba convirtiendo en un hombre más civilizado, los otros caudillos políticos de la vida militar y política venezolana se hacían cada vez más gángsters. En 1848, el Congreso venezolano se disponía a empezar un juicio contra Monagas. Y la verdad es que podemos discutir si esta iniciativa del Congreso era legítima o no, pero lo cierto es que la reacción de Monagas fue brutal. Monagas alentó a las hordas de sus seguidores a asaltar el Congreso. En aquel triste espectáculo de 1848, pues murieron varios congresistas y desde entonces el poder legislativo quedaba sumiso frente a la intimidación de Monagas. Páez, que nuevamente estaba en su retiro, comprendió la gravedad de estos hechos porque es que nuevamente se rompía el hilo constitucional. Como lo había hecho en 1834, Páez salió de su retiro y organizó una campaña militar para deponer a Monagas, quien era ya de facto un dictador porque había abolido el Congreso. Pero esta vez Páez fracasó. Monagas logró apresarlo, lo paseó en cadenas por Caracas y lo envió al exilio en 1850. Páez había fracasado en su acometido de contener al caudillismo más retrógrada en Venezuela, pero las fuerzas más civilizadas en otros países supieron reconocer el valor de sus acciones. Entonces, pues Páez recibió honores por parte de hombres ilustres como Domingo Sarmiento en Argentina y bueno, a donde él iba recibía honores porque la verdad es que era un hombre admirado en otros países. Lamentablemente, Páez nunca se deslastró por completo del caudillismo que lo catapultó al estrellato político en sus días de juventud. A pesar de sus iniciativas modernizantes, Páez siguió siendo un terrateniente con mentalidad feudal y erróneamente optó por ignorar la necesidad de una reforma agraria en Venezuela. Bueno, a la larga, esto hizo que en 1858 apareciera en Venezuela un monstruo de 1000 cabezas, que ese fue Ezequiel Zamora. Este nuevo caudillo, Zamora, a diferencia de los anteriores, como Mariño o Monagas, pues Zamora ardía en resentimiento social. Y así, Zamora empezó a arrastrar a seguidores que, con el legítimo reclamo de la reforma agraria, amenazaban con destruir todo rastro de civilización en Venezuela y amenazaban con pasar por el filo del cuchillo a quien se interpusiera en su camino hasta Caracas. Convulsionado el país por Zamora y por la guerra federal, pues entonces el presidente de aquel entonces, Julián Castro, invitó a Páez a regresar del exilio para que se desplegara con sus talentos militares y detuviera a estos nuevos caudillos que estaban amenazando la integridad del país. Pero en medio de crisis políticas, Castro fue depuesto y una facción en Caracas hizo a Páez dictador en 1861 con la esperanza de que el hombre fuerte pues derrotase a los insurgentes de una vez por todas. Páez, que como político siempre había defendido la constitucionalidad, pues la verdad es que no podía ahora resistir a la tentación caudillesca de sus días de barbarie y, bueno, lamentablemente de forma gustosa aceptó ser dictador. Con todo, lo de Páez fue más bien una dicta blanda en vez de una dictadura. Y la verdad es que su régimen estuvo verdaderamente motivado por la necesidad militar de terminar con la guerra.
Páez se movilizó para entablar negociaciones de paz con el nuevo caudillo, que era Juan Crisóstomo Falcón, porque ya Zamora había muerto en campaña militar. Estas conversaciones no fueron inmediatamente fructíferas, pero a la larga Páez envió delegados para que se firmara un tratado, el Tratado de Coche, que puso fin a la Guerra Federal. Este tratado estipulaba que Falcón accedería al poder y nuevamente pues Páez cedía el mando para marchar definitivamente al exilio. El monstruo que pintan los chavistas, la verdad es que solo existe en su imaginación. Páez no fue ningún monstruo. Sí, es verdad, fue un latifundista que gobernó junto a una oligarquía terrateniente. Pero con su valoración del orden, la estabilidad y el respeto a las leyes, Páez logró mucho más y tuvo un legado mucho más positivo que cualquier otro caudillo venezolano del siglo XX. Los monagas, por ejemplo, pronunciaban discursos muy bonitos, bueno, que en realidad eran proclamas llenas de clichés liberales, pero los monagas fueron brutalmente corruptos y no hicieron gran cosa por modernizar a Venezuela. Zamora, por su parte, quiso revolucionar todo a sangre y fuego en una sola sentada, pero la verdad es que la historia de muchos países nos ha demostrado que así no se logra nada positivo. Y al final, el sucesor de Zamora, Falcón, pues dejó el latifundismo intacto, pero con el agravante de haber hecho una guerra que devastó al país. Frente al salvajismo de todos esos caudillos, que vale decir, incluso algunos de esos caudillos irónicamente no tuvieron la ruda adolescencia que Páez sí tuvo en los llanos. Bueno, frente al salvajismo de todos esos caudillos, la figura de Páez es valorable como el caudillo que logró domesticarse y que, en cierto sentido, fue preparando a Venezuela para la modernidad.